esto, nosotros tenemos un insumo realmente extraordinario que pocos países lo tienen, que es una unidad de ciencias del comportamiento y políticas públicas en el Ejecutivo Nacional, tal vez a imagen y semejanza de la que supongo es la primera, es la del Reino Unido, que ha tenido realmente muchos ejemplos muy exitosos, y la verdad es un orgullo que haya venido su titular, Iván Budassi, que además es abogado, es profesor titular de Derecho en la Universidad Nacional del Sur, y nos va a hablar sobre los aportes de la ciencia del comportamiento a la regulación del uso del tiempo. Gracias, Iván. Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación. Se encuentran viejos amigos acá. Y para mí es sumamente interesante poder charlar, sobre todo porque la ciencia del comportamiento es un ámbito absolutamente interdisciplinario, y tener acá biólogos, antropólogos, politólogos, claramente va a ser muy enriquecedor. Si podemos empezar con la presentación, arrancamos nomás. Bueno, yo trabajo en la Unidad de Ciencia del Comportamiento y Políticas Públicas del Estado Nacional, y quería charlar un poco cómo la ciencia del comportamiento se vinculan con el uso del tiempo de una manera absolutamente directa, y debiéramos dar una semana para contar todas las aplicaciones y la interrelación entre la ciencia del comportamiento y el uso del tiempo. Pero primero tratemos de fijar el marco de qué son las ciencias del comportamiento. Bueno, por ahí sin darnos cuenta, y también por ese imperialismo de la ciencia económica que académicamente formado en los 60 y en los 70, pero que tuvo una influencia muy grande en todas las ciencias sociales a partir de los 80 y los 90, los modelos identificados inicialmente con la ciencia económica, pero que luego se trasladaron al resto de las ciencias sociales, pero también a la política práctica, presuponen algunas cuestiones al momento de tomar decisiones o analizar cómo se toman las decisiones. Y este modelo implícito es lo que nos muestra el gráfico. Bueno, que las personas antes de decidir sopesan las alternativas, analizan la información disponible para recién reflexivamente ponerse a tomar una decisión concreta y efectiva. Una suerte de Superman en el cual conocemos todas las alternativas, trabajamos sobre ellas y recién después decidimos. Esta es una cuestión que tuvo una implicancia revolucionaria en el campo en el que trabajo yo, que es el derecho. Fíjense la diferencia que hay entre países que podríamos decir que son muy similares. Obviamente los austríacos dicen que son mucho más divertidos y relajados que los alemanes, pero para que los vemos de afuera, la verdad no parece que hubiera tantas diferencias. A los ingleses no les gusta ser comparados con los franceses, y los belgas son vecinos, y a nosotros nos cuesta distinguir que se diferencien tanto como para justificar lo que vemos a la izquierda y a la derecha del cuadro. Y este cuadro representa lo que algunos trabajadores de la ciencia de la conducta, básicamente Thaler y Sunstein, dice que es el cuadro más popular en las ciencias sociales, que es cómo influencia el opt-in o el opt-out, o lo que nosotros llamaríamos el consentimiento presunto en materia de donaciones. Cuando yo estudiaba, hace muchísimo tiempo desde ya, mis profesores me decían, miren, la verdad lo que nosotros llamamos legislación supletoria o la posibilidad que le demos a la persona a elegir no interesa para qué lado esté. En este caso, si cuando yo me muero se presupone que dono los órganos, o si cuando yo me muero se presupone que no dono los órganos. ¿Por qué? Porque las personas van a tomar las decisiones de acuerdo a ese modelo, van a analizar las alternativas, todos sabemos, pensamos qué queremos hacer con nuestros órganos y con nuestro cuerpo cuando se muera, y van a tomar una decisión en concreto. Y sobre todo si se la facilitamos. En todos estos países, cuando uno hace cualquier documento de carnet de conductor o online, uno puede hacer esta opción. Ahora, fíjense la influencia que puede tener sobre la salud pública un cambio legislativo mínimo. Y bueno, esto cambió básicamente ese modelo de la estructura de toma de decisiones, y nos dimos cuenta de una obviedad, que el hombre real no es Superman, que toma todas las alternativas, y que no siempre es racional en este sentido, en el sentido de que las ciencias económicas colonizaron muchas de las ciencias sociales, pero sobre todo las políticas públicas. Pensemos los debates que se hacen en materia de seguridad, en el cual nos dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, si queremos bajar la delincuencia, aumentamos las penas o aumentamos la posibilidad de que las personas sean aprehendidas. Y la verdad es que la toma de decisión del delincuente quizá no tiene en cuenta estas alternativas.
estamos mucho más cerca, muchas más veces, de ser Homero que ser Superman. Y lo revolucionario de la ciencia del comportamiento es que establecieron, si bien que esquemáticamente, porque claramente esta diferencia no puede ser tan tajante, establecer que, bueno, nosotros tomamos muchas decisiones, pero la mayoría de ellas, las que tomamos todos los días, están del lado 1, del sistema automático, o en la jerga nuestra se llama sistema 1, que son automáticas y reflexivas, que van del impulso a la decisión, rápidas. En cambio, las de Superman, las de la derecha, no es que no las tomemos, pero quizás sean las menos, no las que determinan nuestras conductas y decisiones en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo que fue también revolucionario, porque cuando uno apretaba a los economistas y le decía, miren, la verdad, el modelo este no funciona, dicen, bueno, lo que pasa es que si yo no establezco algunos patrones comunes, algunos patrones fijos, yo no puedo hacer modelos. La genialidad de quienes ganaron el premio Nobel en el año 2002, y digo quienes ganaron mal porque el que lo ganó fue Daniel Kahneman, un psicólogo sin ninguna formación en economía, y digo ganaron porque su socio, Amos Tversky, tuvo la mala idea de morirse poco tiempo antes y no existe el Nobel póstumo, así que lo debían haber ganado los dos porque los trabajos fueron conjuntos, establecieron alguna regularidad en estas conductas. Los sesgos cognitivos son estas desviaciones del pensamiento lógico, racional, y pongo comillas grandes porque es difícil establecer que es racional, pero sí racional en el tema de este modelo econometrista que se trasladó al resto de las ciencias sociales. Entonces lo que hicieron fue establecer determinados parámetros que pueden llevarnos a hacer modelos en base a estas conductas no racionales, no lógicas, estas conductas distorsivas del juicio clásico de las ciencias económicas. Y ahora metámonos con los abogados y con los jueces, que es algo que nos encanta a los abogados, para establecer esta relación entre el tiempo. Y hablemos aquí ante biólogo del tema del cansancio, me da un poco de pudor, pero espero que me corrija después Diego si meto la pata. Bueno, se hizo un estudio con lo que nosotros aquí en Argentina llamamos la libertad condicional. La gente que está presa, que pide salir por buena conducta antes de que se cumpla su condena. Bueno, en cuanto a la calificación técnica de los jueces, no había ningún tipo de inconveniente. Eran gente seria, con mucha experiencia, muy calificados. Y hacían las audiencias para el otorgamiento de estas libertades condicionales. Las libertades condicionales se otorgaban así. Fíjense, empezaban casi el 75% o el 70% se iba, le daban una libertad. Y en algún momento esto caía a un punto de cero. Había algo que determinaba que luego se subiera casi al punto inicial. Luego se bajaba y se volvía a subir. ¿Sabe qué eran esas líneas punteadas? Era el momento en el cual los jueces hacían la pausa para el sándwich o para almorzar. Esto es coordinación. Impresionante. Más sincrónico imposible, ¿eh? El uso preciso del tiempo. Muy bien ensayado. Ahora, pensemos, la libertad de estas personas dependía del momento en el que le trajeran las medialunas a los jueces. Y ese es el tema interesante de los sesgos. Muchos damos clases acá, y nos empezamos a pensar, yo empiezo a pensar que tomo exámenes kilométricos, como hacemos en las universidades públicas, y yo soy igual en la primera hora de tomar examen, o a la quinta o a la sexta hora. Y trato de planteármelo. Los jueces, que claramente desayunan con bronce toda la mañana, y son la nobleza nuestra de la democracia, en la cual que determinan de quiénes son las cosas, y si uno puede estar preso, puede estar en prisión, y lo tienen toda su vida, cuesta que tomen estas decisiones. Este paper fue atacado de todas las maneras, sobre todo por el gremio judicial. Y le dijeron, no, lo que pasa es que debía haber algún tema en la selección a los que venían, y se hizo una revisión de este paper, en el cual se vio que el efecto estaba entre las condenas más graves, de más de 37 meses, y lo mismo en la condena más leve. O sea, que este era un problema, y aquí lo de la importancia de la biología y el tiempo. Bueno, se dice, después lo corroborará Diego, que el cerebro pesa el 2% del peso del cuerpo, pero consume el 20% de energía. El desgaste de glucosa que se hace a lo largo del tiempo y de tomar la decisión, consume muchísima energía. Entonces, los jueces jamás le van a reconocer esto. Ahora el Estado no tiene la responsabilidad de regular el uso del tiempo. Y en estas cuestiones tan sensibles o en estas otras. Yo fui legislador. Yo me dormí muchas veces. Yo soy
para nuestros amigos catalanes españoles, soy de Bahía Blanca, una ciudad que está a 700 kilómetros de la legislatura, e iba y venía en auto. Tengo historias trágicas de compañeros fallecidos porque manejaban y venían esta vida de locura, de sesiones interminables y volver a su distrito porque tenían algún acto, alguna cosa. Lo que pasa aquí en esta legislatura no tenemos la obligación de pensar cómo se legisla. Bueno, las veces que lo he planteado a mis colegas, me decían, bueno, las cosas ya están determinadas en comisiones, no tiene mucho sentido que legislemos sobre esto. Pero, y cuando quise buscar fotos, había de toda la legislatura del mundo. O sea que esto a nuestros amigos españoles también está. ¿Y cómo se reacciona? La irritabilidad que tiene uno al momento de estar 7, 8 horas sentado en una banca. Entonces, esto en el ritmo de trabajo de nuestros poderes públicos no tiene una importancia sustancial sobre cómo discutimos o sobre no sale un presupuesto, como es esta foto, que quizá la chispa fue generada por la irascibilidad de estar horas y horas sentado en una banca, o la libertad de una persona de acuerdo al orden en el cual entre, y volvemos al tema del default. Los jueces lo que hacían era volver al default, bueno, que vuelva a la cárcel y en 6 meses veo, pero nunca de manera consciente porque los egos tienen este tema. Y este tema no es solo para los chicos, porque nosotros estamos pensando en el horario escolar, pero lo interesante es que esto nos afecta a todos, como todos los sesgos. Entonces, por allí, a mí que hace 20 años que me dedico a esto, cuando conocí a Sunstein en una oportunidad de estar estudiando afuera, bueno, trato de ser consciente de mis sesgos, pero también me afectan. El hecho que lo conozca no quiere decir que no lo sepa. Entonces, esto no es simplemente para mirarlo en ese. Veamos otro punto sustancial, y me corre el tiempo, sobre la ciencia del comportamiento. Bueno, nosotros tenemos un claro sesgo del presente y vuelvo a la economía. Los economistas dicen, bueno, mire, cuanto más opciones tengamos, mejor. ¿Por qué? Porque las personas van a analizar las alternativas, van a reflexionar y después decidir. Taylor, Premio Nobel de Economía 2017, también conductualista o behavioralista, vio una paradoja en su casa. Dice, bueno, estaba haciendo una cena y puso las castañas antes, una castaña de cajú para que picaran. Y en un momento la sacó porque dijo, bueno, saco las castañas porque si no, no van a comer la comida rica que estoy preparando. Es lo que pasa en nuestros asados siempre. Si uno no nos coman tanta picada porque no van a comer el asado. Pero deme la alternativa. Digo, el modelo no dice que cuanto más alternativas tengo, más voy a poder elegir. Bueno, no, estamos afectados por el llamado sesgo del presente, que es que nosotros preferimos una satisfacción inmediata, aun cuando perdamos algo, que dilatar esa satisfacción, por más que a mediano o largo plazo tengamos otra satisfacción muchísimo mejor. Vamos a tener esta sobrevaloración de la recompensa a corto plazo por no ver las mejores consecuencias a largo plazo. Por eso me encanta esta frase de White que dice que puedo resistir todo menos la tentación. Y eso es lo que nos pasa a nosotros que no tomamos esta conciencia temporal. Bueno, y la solución la hizo nuestro amigo Ulises. Sabía que esto le podía pasar, pero lo previó. ¿Qué hizo? Él se ató al barco para que pudiera ver a las chicas sirena y escuchar sus cantos dulces, y los ató y les tapó los oídos para que siguieran navegando y remando a sus marineros, y le privó también, y lo cegó para privarle de esa satisfacción que él sí se dio a sí mismo, pero tomó medidas para combatir este sesgo del presente. Tenemos muchas posibilidades de legislar en relación a este tema, cómo podemos promover el ahorro generando programas en los cuales nosotros digamos que sí, que en el futuro vamos a ahorrar, por más que hoy no lo hagamos. Hay ejemplos muy entretenidos de cómo cuando nosotros pedimos comida para mañana, pedimos comida saludable. Ahora, la que vamos a comer ahora, pedimos el chocolate o el asado o lo que no nos es tan saludable porque nos atrapa esa necesidad de la satisfacción inmediata. Y fíjense estos temas también, que saqué de internet. Primer punto es, bueno, ¿qué destacan las empresas cuando quieren comercializar algo? El valor de la cuota, que es lo que nos permite tener el electrodoméstico hoy, y no el pesar que vamos a tener durante 24 meses que nos arranquen la cabeza con unos intereses altísimos. No podremos legislar de eso. Y miren, por otro lado, los términos y condiciones que nos ponen para explicarnos qué es lo que nos estamos metiendo. 10 pantallas de esta letra imposible de entender, imposible de leer. ¿No necesitamos también un etiquetado frontal para estos productos que se anuncian de esta manera? Vemos que las posibilidades
de intervención del Estado son altísimas. En Estados Unidos, y los invito para abreviar a ver esta serie de Netflix en el Payday Loan, y ya termino, tienen estos sistemas de Payday Loans que son usurarios, pero a más no poder, 400-600% de intereses anuales en dólares, en dólares. Y la gente, miren la cantidad que se maneja en años. Y bueno, y vemos las políticas tradicionales. Bueno, lo prohibimos. No, eso no funciona porque lo hacen online. Damos educación financiera, el impacto es mínimo. Anunciamos la información sobre tasa, también el impacto fue mínimo. Hay muchísimos estudios académicos en relación a este tema. Y miren lo que sirvió, como decía Diego hoy, estos empujoncitos de la ciencia del comportamiento, que cambió este sobre en donde nos decía qué cuota teníamos que pagar y cuándo, por este otro, en el cual lo que se enfatizaba era la comparación, una información clarita, sencilla, etiquetado frontal, en donde se nos decía cuáles beneficios podíamos tener. Y para terminar, este otro punto en el cual nosotros del Estado, pero también los particulares, incurrimos en esta ofensa a la dignidad de las personas con el tiempo tremendo que les hacemos perder en nuestros trámites, lo que en la jerga nuestra se llama sludge. Esa sludge es la suerte de barro pegajoso que nos permite avanzar. En términos más futbolísticos argentinos sería embarrar la cancha para que no podamos lograr el resultado, o que nos cueste más lograr el resultado que queremos, que son el tiempo de espera, procesos confusos. Y esto no es una cuestión que estamos hablando metafóricamente o que no pasa. Hubo una orden ejecutiva de Obama, y aquí le puse el Twitter de Cass Sunstein, que es el profesor del cual yo le hablaba, que es un administrativista, también muy involucrado en la política, fue el jefe de la Agencia Regulatoria de los Estados Unidos, pero fue una orden, esta orden de Biden del año pasado, en el cual ordena medir los trámites que se realizan en el Estado en horas. La falta de dignidad que nos hacen incurrir, y que hacemos incurrir, porque yo soy el Estado también, a las personas con los trámites engorrosos que tenemos, y la falta de auditoría del sludge o de las cosas que hacemos mal desde el Estado, hace que sigamos poniendo tan excesivas a los ciudadanos, y aquí también hay mucho para legislar y se está avanzando mucho en otros países del mundo. Y para terminar, un poco lo que decía también Diego, esto no es una cuestión meramente académica, esto ya es mainstream, ya no solo tenemos la inglesa con la cual nosotros estamos trabajando en nuestra unidad de ciencia del comportamiento de la Argentina, estamos trabajando mucho con la unidad, el Behavioral Insight Team, la unidad inglesa, esto ya está también dentro de la Casa Blanca, y hay más de 400 organismos internacionales, ahí tenemos nuestro puntito nosotros también, vinculadas al Estado que trabajan en ciencias del comportamiento. Así que tenemos un camino muy fértil para trabajar adelante y para incorporarnos también a esta discusión. Que lo interesante de esta charla es que no es solamente académica, es académica, pero también es política pública, y yo lo escuché una vez decir a Diego que el problema que a veces tenemos quienes nos dedicamos, en mi caso menos, pero nos dedicamos a la academia, es que estamos siempre formulando preguntas, y saltamos de pregunta a pregunta y no vemos qué pasa con nuestros descubrimientos, nuestros hallazgos, quizá también presionados por la necesidad de publicar antes que perecer, dejamos de usar las herramientas que vamos descubriendo a lo largo del tiempo. Y también tener conciencia que muchas veces somos Superman, pero las más somos mucho más cercanos a Homero. Así que muchísimas gracias, y esto es lo interesante, el poder ver cómo estas cuestiones tan académicamente estudiadas pueden ser trasladadas a las políticas públicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Fue muy interesante y creo que planteaste 2 o 3 puntos que seguro tenemos que retomar hacia el final. Uno, entiendo que las ciudades son mayormente responsables de llevarlo a cabo, esto de reducir los tiempos burocráticos, que eso es claramente una ganancia de calidad de vida. Y el otro es algo que creo que siempre nos preguntamos, ¿no? En poderes legislativos hay una cierta jactancia, no solo en Argentina, tuvimos sesiones maratónicas, ¿no? Somos unos capos, mirá cómo trabajamos, ¿no? Y está mal, claramente la decisión que uno tome a las 3 de la mañana